Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Y tenemos con nosotros, tenemos el placer de recibir a Darwin Caraballo, ¿verdad? El director ejecutivo de Educa. Bienvenido, buenos días, Darwin. Buenos días, Domingo, y a todo el equipo. Qué gusto verlos ahora sí, ahí ya presencialmente, Sí. volviendo o retomando la normalidad. Sí, estamos aquí sin temor. Fafa tuvo que vacunarse 5 veces y Ricardo Nieves 3 para poderlo convencer de que viniera, pero después las mujeres son muy valientes y yo ni se tú diga. ni se diga, ¿eh? Darwin, qué bueno. Esperamos verte pronto por aquí también presencial. Pero mientras tanto, vamos a hablar del nivel, cómo anda la educación en este momento en que se anuncia un incremento de la semipresencialidad en las escuelas del país. Bueno, como ustedes saben, ha sido muy convulsionado el proceso del año escolar que venimos transitando y que ya accede a la recta final. Eh, el sistema ha tenido que adaptarse en la marcha. El país y el Ministerio de Educación ensayaron un modelo alternativo que permitió mantener el calendario escolar activo, pero claramente hemos identificado algunas deficiencias o falencias de ese modelo que solo se pueden subsanar con el incremento de la semipresencialidad, producto de que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a las tecnologías, no todos tienen las mejores condiciones en sus hogares, y esto ha afectado a los que menos tienen. Así que en procura de eh, generar condiciones de equidad, es que la semipresencialidad se está imponiendo. Además, hay que considerar y reconocer el aporte que el gobierno nacional ha hecho al priorizar a los educadores como uno de los grupos de primera línea para la vacunación. Hoy prácticamente la totalidad de los trabajadores de la educación, sean docentes o administrativos, han tenido acceso a la vacuna, eh, y esto le crea una condición adicional de seguridad, que ya sabemos que con el uso de protocolos de distanciamiento, hábitos de higiene y el uso de mascarilla es seguro y el riesgo es administrable. Así que de eso se trata. Director, realmente hay un desafío en la actualidad. Ahora el problema es presencial y hay que tratar de preservar a la gente, pero la educación tiene un retraso global con la tecnología y el mundo de hoy. ¿Podía aprovecharse este tiempo donde estamos discutiendo la condición que impone el virus para también abordar el retraso tecnológicamente hablando que tiene nuestra educación? Sin lugar a dudas, Fafa, lo importante allí es reconocer que el Estado dominicano ha venido haciendo un esfuerzo muy grande por incorporar tecnología al proceso educativo. Lo había hecho el anterior gobierno con el programa República Digital, que desgraciadamente para cuando llegó la pandemia solo alcanzaba a algo más del tal vez 15% de la matrícula. Ahora este Ministerio de Educación ha acelerado el proceso de incorporación de tecnología, pero recordemos que la tecnología por sí misma no es una solución, que además de tener el dispositivo, el estudiante tiene que tener acceso a la conectividad y que además tiene que tener contenidos que estén asociados a un plan de estudios y a una orientación efectiva. De hecho, los docentes se están formando en esto y esperemos que con eso se pueda cubrir en parte ese déficit. Yo lo que creo sí es que es una enorme oportunidad para repensar la escuela, para repensar la educación y hacerla de manera diferente. Esta pandemia no puede concluir con un retorno al viejo modelo. Tiene que haber sacudido las raíces mismas del sistema, tomar conciencia de que lo que se venía haciendo no generaba resultados, que los ensayos que se están haciendo van en la línea correcta, pero que merecen muchos ajustes y que hay que darse la oportunidad y la chance para experimentar y crear modelos alternativos que generen mayores niveles de aprendizaje a los estudiantes. Darwin, aquí se hablan de pactos. Ujú. Pactos, se hizo un pacto motrenco ahí en el sector eléctrico. Eh,
y se habla de un pacto fiscal, pero pareciera como que la urgencia mayor que tiene el país es un pacto por la educación que permita frenar la dilapidación del 4%, y no hablo de corrupción, hablo de mal uso, de uso inapropiado, desenfocado. Gracias, Patricia. Domingo, el mes pasado, el mes de abril, se celebraron 7 años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que fue uno de los pactos que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, conjuntamente con esos otros dos que tú mencionabas, el eléctrico y el fiscal. Ese pacto está vigente hasta el 2030. Lo firmaron más de 190 organizaciones, todos los partidos políticos, e incluso el que está en el gobierno hoy. Por eso planteo esto, porque eso ha sido inútil, igual que el plan decenal no presenta resultados medibles que puedan definir alguna satisfacción, entonces eso ha sido inútil. Yo no iría tan lejos de decir que ha sido inútil. Nosotros hemos utilizado una parábola bíblica para explicar esto, que es la famosa anécdota de los 7 años de vacas flacas o vacas gordas. En cuanto a los aspectos estructurales, los 8 años del presidente Medina han cambiado la fisonomía del sistema educativo y fueron 7 años de vacas gordas para el pacto. Es decir, más salario para los docentes, mejores infraestructuras, más capacitación, más alimentación escolar, mejores currículos, más entrenamiento a los docentes, y la lista es larguísima. En cuanto a lo que los estudiantes aprendieron durante ese periodo, ahí sí son 7 años de vacas flacas del pacto. Porque no es lo básico, calidad. A eso que me refiero, Darwin. O sea, el enfoque del resultado de la acción, no a la acción como tal, porque pues, ahí le dieron un poco la razón a Leonel Fernández. ¿Para qué invertir un 4%? Bueno, se invirtió y no logramos nada. Logramos lo mismo que se logró sin el 4%. Sí, pero hay un tema importante ahí, Domingo. Es verdad que no, digamos, los recursos no lo resuelven todo, pero no hay solución posible sin recursos. Claro. Así que, digamos, eso es un falso dilema. Lo que sí tenemos que tener claro, y esto es una lección para los académicos, para los especialistas, es que la República Dominicana, haciendo todo lo que de alguna manera se planteaba en los lineamientos y las recomendaciones de expertos en materia de política, porque eso está en el pacto y está en los planes y programas del ministerio, no genera los resultados adecuados. Y esto tiene que llamar a la reflexión de que la principal de ellas es que la reforma educativa no se hace en la Máximo Gómez y la Núñez. La reforma educativa se hace en cada uno de los 7.000 centros educativos que dispone el sistema y los más de 3.800 que tiene el sector privado. Es ahí donde ocurre el cambio y es ahí donde hay que trabajar. Los recursos tienen que estar redirigidos a lo que ocurre dentro del aula, dentro del centro, con los maestros, con los estudiantes, con el uso de tecnologías, con la audacia de montar modelos pedagógicos alternativos, dinámicos, que puedan ser disruptivos con el modelo que se ha impuesto desde comienzos del siglo XX en nuestros países y que le ha costado mucho madurar y cambiar al mismo ritmo que lo ha hecho la sociedad. La pandemia lo que ha, a nuestro juicio, generado sobre el sistema educativo es la estocada final. El sistema educativo venía maltrecho antes de la pandemia. Creemos que el COVID-19 para la educación significa una herida de muerte al sistema anterior y todas las sociedades, y la dominicana en particular, necesita parir un nuevo modelo educativo. Y eso tiene que comenzar a vislumbrarse ya en este próximo año escolar que comenzará en el mes de septiembre de este mismo año. Darwin, usted cita indicadores importantes del ámbito de la educación respecto a la aplicación del 4%, pero tenemos y nos encontramos ahí con el muro de que en términos de calidad no ha sido
todo lo operativo que quisiéramos y tenemos retos y compromisos, incluso con organismos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su artículo 4, ¿verdad? O su objetivo 4 es de calidad en la educación. Estamos detrás. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta para que se estructure esa nueva metodología que permita alcanzar la calidad en la educación? Yo entiendo que lo que hace falta, y no es solo a República Dominicana, sino el conjunto de los sistemas, es comprender que llegó la hora de que el protagonista sea en la comunidad educativa, el centro, los docentes, el director, a la cabeza, los padres, los estudiantes. Uno de los efectos positivos que trajo esta pandemia también es un retorno de la familia al proceso educativo. Una familia que estaba bastante ausente ahora tomó conciencia del rol de los maestros, de la responsabilidad que tienen, revaloriza más su trabajo, está más involucrado con lo que ha ocurrido. Y es allí a donde hay que transitar y transferir recursos para que los aprendizajes sean efectivos. Hay que revisar los currículos también, hay que actualizarlos y quitarle exceso de información para que se concentre más en aquello importante y relevante que hace a las competencias que hoy se demandan para un ciudadano del siglo XXI. Nosotros tenemos que partir además de la humildad de reconocer que no hay un único modelo, que tal vez la academia en su conjunto no sabe, y esto es importante decir, no sabemos qué es lo que ha pasado, por qué no está funcionando bien, por qué esas recomendaciones en la República Dominicana no se han transitado hacia una calidad de los aprendizajes superior, porque no hay ninguna razón para sostener el bajo nivel de desempeño de los estudiantes. Yo siempre recuerdo dos indicadores. Al nivel del tercer grado de la educación primaria, cuando finaliza el proceso de alfabetización, a nivel público y privado en todo el país, solo el 12.2% de los estudiantes lee con fluidez y comprende lo que lee. Y cuando medimos la capacidad de desarrollo de elementos básicos en matemática, al nivel del sexto grado de primaria, y esto quiere decir dominar las 4 operaciones fundamentales, reconocer figuras geométricas y poder aplicar una simple regla de 3. Solo el 4.1% de los estudiantes públicos y privados tiene nivel satisfactorio. Wow. Eso no puede ser. Y tampoco puede ser la diversidad y las inequidades que se ven sobre el territorio. Por ejemplo, también siempre cito el caso del distrito de Tamayo en la provincia de Bauruco. Ahí el 97.3% de los profesores se quemaron en la evaluación de Dios desempeño. mío, pero eso nos coloca casi en el punto cero. 97.3. Ese territorio, a nuestro juicio, debe ser declarado de emergencia educativa, porque no hay ninguna posibilidad para los estudiantes que residen en ese territorio de aprender si la totalidad de los maestros no alcanza el nivel mínimo de desempeño. Esta realidad es muy diversa en el país es muy heterogéneo. La República Dominicana será un país pequeño en territorio, pero es rico y diverso en realidades geográficas y también en realidades sociales y educativas. Y el modelo debe ser atendido en función de esa diversidad. Cualquier intención de presentar modelos homogéneos para todo el territorio, lo único que va a hacer es traslucir esto en inequidad. Darren, una pregunta ahí mismo. Viendo todo ese precedente, todos los años perdidos, todos los análisis hechos, Educa, PISA, TERCE, CERCE, los mismos estudios que se han hecho de otros organismos, Banco Mundial, ¿cómo es que el gobierno llega con un diagnóstico tan amplio, tan conocido, y el gobierno como que se ve como que no da pie con bola, como que no tiene una propuesta ante una cuestión que se conoce tanto? ¿Qué es lo que pasa? Ricardo, sin eludir la pregunta, que creo que es más para las autoridades del ministerio y del gobierno, creo que hay un matiz muy importante en esta situación, que quien asume en estas condiciones lo hace en situaciones extremadamente atípicas. Es decir, la República Dominicana debió lidiar, más allá de con una pandemia, con un cambio de gobierno en condiciones muy poco frecuentes. Más de 100 años que no pasaba esto en el mundo, y claramente esto genera una situación de experimentar y de improvisar. Desgraciadamente,
esto que tú dices es muy cierto. Nosotros siempre hemos puesto al servicio del Estado dominicano, independientemente del partido quien esté en el gobierno, eh, mm, elementos para que la toma de decisiones esté siempre fundamentada en información objetiva, en No datos. será por la politización que sigue igualito que en el pasado, de un órgano que debe de ser eminentemente técnico y académico? Yo entiendo que eso es uno de los obstáculos y una de las materias pendientes que tiene el sistema educativo y uno de los efectos y eh, objetivos que se había propuesto el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Era eliminar con la politización, con la politización entendida de manera despectiva, es decir, con P de minúscula, porque la política como tal tiene sentido en la educación, pero esa política con P minúscula todavía está presente en el sistema. Por eso es tan importante que la sociedad vuelva, retome y revitalice el Pacto para la Reforma Educativa. Ahí están las claves, ahí están los lineamientos, ahí están más de 115 compromisos acordados por 190 organizaciones que le permitirán al país encauzarse hacia el desarrollo. Lo que se alcanzó no fue poco, se construyó la base para el cambio, pero es necesario entrar en los elementos blandos, que son los de más difícil transformación, que tiene que ver con aspectos culturales, que tiene que ver con aspectos de prácticas docentes, y eso es en lo que se le va el futuro al país, y sin duda se van a jugar en estos próximos 3 o 4 años que tenemos por delante. Darwin, finalmente por mi parte, ¿en qué nivel de formación promedio podemos situar al maestro dominicano? ¿Cuál es su nivel promedio? ¿Dónde lo situamos? ¿En octavo, en primero de bachillerato, en séptimo? El promedio. El promedio del país, que es menos de 6 grados, pero entonces el maestro, ¿en cuánto está? ¿En cuánto está el maestro? Una pregunta. A ver, recordemos algunos datos. No rehuya la respuesta, que nosotros sabemos que las llagas no se curan escondiéndola. No, pero yo quiero recordar que hay en el país, en el sector público, un volumen de unos 100.000 docentes, ¿de acuerdo? Sí. Y hay un volumen anual que se va creando de unos 4.000 docentes que ingresan al sistema. Las generaciones nuevas están mejor formadas, están mejor entrenadas. Además, como han visualizado que la carrera docente hoy es mejor paga, hay mayor capacidad de reclutar talento. Pero todavía quedan muchos docentes que no han reunido las competencias para ejercer la función, que han sido formados de manera deficitaria, que un grupo importante de docentes fue, y esto lo hemos dicho en Educa desde hace mucho tiempo, nuestra pasada presidenta Elena Villela lo recalcaba con este adjetivo, estafados en su formación, porque fueron docentes estudiando un día a la semana sin práctica docente. Y recordemos además que el 75% de quienes aspiraban en el pasado a la carrera docente provenían de hogares donde los salarios estaban, o los ingresos estaban en torno entre 4.000 y 9.000 pesos, que más de 1 de cada 2 trabaja 8 horas, que más del 60% son por primera vez. O sea que el origen es precario, Origen precario, exacto. Entonces, quiero decirles, hay muchos magisterios, hay muchos profesorados dominicanos, no hay un promedio como tal, hay un extraordinario talento, un extraordinario compromiso. Yo creo que eso es en la gran mayoría de los docentes. Pero hay un problema. Está claro con todo lo que tú dices, que la prioridad para la reforma educativa está en preparar los maestros para poder responder. Él no quiso dar la respuesta. No quiso. Gracias. No, ¿cómo que no quise, Ricardo? Claro que sí. Lo que sucede es que yo no puedo decirte... Oye, te voy a dar una respuesta, Darwin, para que nos ayudemos un poco. La UAS tiene un estudio de los estudiantes de pedagogía del área de humanidades, de los que aspiran a maestros, y mostraron un nivel, ellos estaban todos por encima de 6º semestre, y mostraron un nivel de manejo de la matemática y la lectoescritura de 6º de primaria. Padre mío. Entonces, así hay que formar los maestros. Así no. Es un estudio al que yo tuve acceso. Darwin, yo le hice la pregunta adrede para que una autoridad como la tuya la pusiera en el dominio social, porque lo que ocurre aquí es que los maestros, hay excepciones,
no tienen la menor idea de lo que deben hacer para formar Pero al es que son estudiante. parte del mismo sistema educativo. Y oye, ni siquiera quieren la escuela los maestros. No querían volver a la escuela ahora en la pandemia. Pero eso lo convierte en la prioridad de cualquier esfuerzo de renovación en la educación. Hay que comenzar por esto. Mira, Domingo, nosotros en el mes de octubre del año pasado tuvimos la fortuna, el honor como Educa de trabajar con los 100.000 maestros del sector público y con más de 15.000 del sector privado. En ese grupo, y por eso digo que lo conocemos bien, hay una enorme diversidad. Hay un grupo que está bien formado, que tiene compromiso, que es de vocación, que está deseando volver a las aulas. Hay otro grupo que tal vez es minoritario, pero hace más ruido, que hace alusión a ese prototipo o a ese estereotipo de figura del maestro que Domingo nos está relatando. Y yo creo que le hace muy mal al conjunto de la educación trabajar sobre ese estereotipo. Es muy diverso y muy heterogéneo el universo de los docentes. También quiero decirle que hay un grupo de esos maestros que están mal entrenados, mal capacitados y probablemente no están, digamos, en las mejores condiciones para llevar su función, que también ellos han sido víctimas de un proceso de formación deficitario en toda su trayectoria académica. Aquí hay que apoyar al maestro. No podemos trabajar a espaldas del docente. El sistema tiene que generar las estrategias para apoyar a ese educador. Nosotros nos hemos inventado en Educa lo que hemos llamado las comunidades autónomas de aprendizaje, que tienen que ver con identificar a un docente líder, construirle un grupo de WhatsApp con otros 25 docentes que tienen grados de afinidad, y entre esos docentes van aprendiendo en el proceso. Eso es parte de lo que hay que desarrollar como estrategias alternativas. Y esto no se necesita ni tecnologías complicadas, ni recursos adicionales, es simplemente trabajar para que puedan hacer mejor su trabajo. Y allí es muy relevante lo que haga la familia. La familia tiene que empezar a exigirle más a la escuela, tiene que empezar a exigirle más al docente y tiene que empezar a exigirle más a sus hijos, porque no olvidemos que la educación siempre es el resultado de un esfuerzo, que parte porque ese estudiante se destine a estudiar, porque el docente cumpla con su trabajo y porque el padre esté en el rol de supervisor, en el primer supervisor. Es un sistema. Si alguna de las patas de esa mesa falla, se pierde el equilibrio y todo se desmorona. Bueno, alguien tiene que asumir el liderazgo de ese proceso. Gracias, Darwin. Gracias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Para ustedes, saludo a la audiencia. Bueno.